Cordial saludo, mi nombre es Álvaro José Rodríguez García, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada de la Facultad de Estudios a Distancia. Vengo a presentar un trabajo de la asignatura de Contabilidad General que está a cargo del profesor Óscar Osvaldo Blanco Ortegón. En esta presentación, cuyo título es Introducción a la contabilidad y su relación con la empresa, vamos a analizar diferentes aspectos. Inicialmente tenemos la línea de tiempo de la historia de la contabilidad. Entonces ya podemos analizar, podemos mirar cómo la contabilidad no es ajena al desarrollo o a la raza humana. Entonces, en civilizaciones antiguas ya se utilizaban tablillas de arcilla para registrar las transacciones y nosotros podemos mirar o leer registros históricos. Los egipcios utilizaban papiros para documentar inventarios y tributos. En 1494 ya aparece el señor Luca Pacioli y su partida doble, que esta es la base de la contabilidad moderna. En el siglo XX ya tenemos la revolución industrial, entonces ya ahí notamos como ya la empresa, hay un alto crecimiento de las empresas, de las industrias, pero también está la necesidad de que exista un mayor control financiero, que sea más estructurado. Entonces aquí empiezan a aparecer las auditorías financieras y las primeras regulaciones contables. Ya para el siglo XX se van incrementando más las normas. Entonces, para el siglo XXI ya están apareciendo la International Accounting Standard Committee, que apareció en 1973, que este fue el precursor o lo que dio inicio para que se desarrollara la siguiente norma, que es la International Accounting Standard Board, para entonces continuar con la regulación o con la normatividad que es necesaria para el desarrollo de esta ciencia que se puede llamar así para las empresas. Entonces, en esta línea de tiempo vemos reflejada la evolución de la contabilidad desde sus inicios hasta nuestros días y se destacan los momentos claves que han definido su desarrollo y aplicación en el mundo empresarial. Muchas gracias. Saludo, mi nombre es Juana Alexandra Pino, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada de la Facultad de Estudios a Distancia del programa Administración de Empresas, presentando el trabajo de la asignatura de contabilidad a cargo del profesor Óscar Osvaldo Blanco Ortegón. En estos momentos definiremos como tal algunos de los conceptos que abarca la contabilidad, como lo es su definición. La contabilidad como tal es un proceso de registro, de análisis y organización de la información financiera, ya sea de una empresa o de una persona, ya que esta también sirve para poder llevar un control de los ingresos económicos que entran o salen. em, y también esto ayuda a la toma de decisiones y cumplimiento de algunas de las obligaciones legales que se tienen y a su vez permite pues conocer la salud financiera y a que pues se pueda planificar el futuro económico, bien sea de una empresa o de la persona a la que se le presta el servicio contable. Los objetivos específicos se enfocan en la elaboración también de estados financieros, los cuales presentan información resumida, verificada y ordenada sobre la situación financiera y patrimonial de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Para poder lograrlo se utilizan diversos registros y documentos claves como los libros contables, comprobantes, facturas y en general. Todo esto es para poder garantizar que todo se haga bajo una detallada precisión y que se haga también bajo el marco legal contable. La relación que se tiene entre empresa, mercado y contabilidad, siendo que una empresa pues es una organización que produce bienes o servicios para satisfacer las necesidades que haya en un mercado. em, y la contabilidad pues es una herramienta fundamental que permite que la empresa tenga controlado todas sus finanzas y pues se relacionan entre sí ya que estas están ayudando a que se pueda gestionar los recursos de una manera eficaz de la empresa, permitiendo que se pueda competir efectivamente en el mercado y así pues se puedan generar ingresos o ganancias, manteniendo pues el crecimiento de la empresa
Porque si de no ser así, se podría llegar a la toma de malas decisiones y pues si se tiene un posicionamiento en el mercado, ese se puede perder. Algunas de las cualidades de la información contable, la relevancia, la cual debe ser sutil para la toma de decisiones, la fiabilidad, la comprendibilidad, eh, toda la información debe ser verificable, consistente y pues bajo los marcos de integridad, donde se puedan conocer todos los datos necesarios para poder llevar la contabilidad. Y los usuarios de la información contable como tal son los externos y los internos. Dentro de los externos tenemos como los inversionistas y accionistas de la empresa, y dentro de los internos los más importantes que son los gerentes y directivos, y también teniendo presente la parte de los empleados, pues dentro de la información que se pueda brindar de los balances de la empresa para los empleados sería de vital importancia, porque esto los ayudaría a incentivarse más, a saber que el trabajo realizado por ellos a su vez está llevando a que se esté obteniendo resultados positivos para la empresa. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Ovalle García. Me corresponde la explicación del ciclo contable. El proceso contable es clave para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Básicamente se trata de una serie de pasos que nos permiten registrar, analizar y clasificar la información financiera de las transacciones que realiza la empresa. Lo importante es asegurarnos de que toda la información esté organizada, precisa y sea fácil de entender. Comenzamos por reunir todos los documentos que respaldan las transacciones, como facturas y contratos. Sin esta base no podríamos hacer un análisis correcto. Luego, registramos las operaciones en los libros contables, como el libro diario y el libro mayor, lo que nos ayuda a organizar y revisar la información de forma clara. Después, al final de cada periodo, realizamos ajustes para reflejar la realidad financiera de la empresa, como la depreciación o corrección de errores. Esto nos da una imagen precisa. Con esta información ajustada preparamos los estados financieros que son esenciales para tomar decisiones estratégicas. Finalmente cerramos las cuentas y preparamos los informes fiscales, asegurándonos de cumplir con todas las normativas. En resumen, el proceso contable nos permite tomar decisiones más informadas y garantizar que la empresa esté preparada para enfrentar los desafíos. Ahora haré un resumen de las fases del ciclo contable. Como primera fase tenemos la identificación y recopilación de información. En esta fase se reúnen y analizan todos los documentos que sirven de base para registrar las transacciones de la empresa. Estos documentos, como mencioné anteriormente, incluyen facturas, recibos, comprobantes de pago y contratos. Es importante asegurarse de que toda la información esté completa y organizada antes de proceder con el registro contable. En la segunda fase, el registro contable, se registran todas las operaciones en los libros contables de la empresa, es decir, el libro diario, que es donde se anotan las transacciones en orden cronológico, y en el libro mayor, es en el cual agrupamos las cuentas para facilitar su análisis. Estos registros permiten llevar un control detallado de todas las actividades económicas de la empresa. La tercera fase, ajustes contables. Al final de un periodo contable es necesario hacer ajustes para reflejar de manera más precisa la situación financiera de la empresa. Esto puede incluir ajustes por depreciación, provisiones o corrección de errores. Estos ajustes se documentan con notas contables y registros de ajuste. En la cuarta fase, los estados financieros. Ya con la información ajustada se elaboran los estados financieros, como lo son el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Estos documentos muestran la situación financiera de la empresa y sirven para la toma de decisiones. Por último, la fase del cierre contable. Al final del ciclo se cierran las cuentas para iniciar un nuevo periodo contable. Se generan informes finales y se presentan declaraciones tributarias según lo que exige la ley. Esta fase es clave para cumplir con las obligaciones fiscales y evaluar el desempeño de la empresa. En referencia a la clasificación de las empresas, de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la administración de empresas tiene la siguiente clasificación. En referencia a la actividad económica de servicios,
comerciales e industriales. Hablamos que en el servicios pues satisfacen una necesidad, en los comerciales la compra y venta, y en industriales la transformación de la materia prima. Un ejemplo de pronto en ese sentido puede ser la actividad agrícola o la actividad pecuaria. Asimismo podemos hablar del origen del capital. Hablamos de un origen del capital público, privado y mixto. El dinero público puede ser aportado por accionistas, es una empresa privada netamente. El dinero público, propiedad del Estado, y el dinero mixto, hablamos de un aporte entre el Estado y una propiedad o una empresa privada. Un ejemplo de los mismos puede ser una empresa, en este caso privada, en este caso puede ser Bavaria, mixta puede ser, hagamos de cuenta, Codensa, y pública hablamos de Indumil o Colpensiones, que son entidades, estos pueden ser unos ejemplos de los mismos. La función social, las empresas de la economía solidaria se benefician en dicha ocasión. Empresas sin ánimo de lucro, ayudan sin colaboración, empresas de trabajo asociado, agregados y a varios socios, empresas con un ánimo de lucro, la motivación de rentabilidad económica. Asimismo podemos hablar de las empresas, del número de empleados que puede tener y su dimensión, el tamaño de la empresa. Hablamos que una microempresa es de menos de 10 empleados, una pequeña empresa hasta 50 empleados, una mediana empresa con extensión nacional y regional hasta 50, más o menos 50 empleados, y una gran empresa, más de 100 empleados a nivel nacional e internacional. En tal sentido también podemos hablar del número de propietarios, ¿cierto? El número de propietarios puede ser unipersonal, que la palabra, como bien lo dice, es uno. Sociedades colectivas, pueden ser varios socios. Sociedades por acciones simplificadas, como su sigla lo dice, SAOS. Puede ser uno o más socios también. Sociedades conmutativas, que se dividen en simples o acciones. Y corporativas, que se dividen en necesidades económica y social. Asimismo podemos hablar también de que las empresas, hay un tipo de sociedades, ¿cierto? Sociedades entre personas o sociedades de entre capital. Hablamos también de una sociedad colectiva, sociedad comandita, sociedad de responsabilidad limitada y de empresas. Esto es uno de los ejemplos que podemos hablar de la clasificación de las empresas. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Peña, soy estudiante de Administración de Empresas primer semestre virtual. Voy a hablar sobre las normas vigentes que dan sustento legal a la contabilidad en Colombia. Entre ellas encontramos la Ley 1314 de 2009, conocida como la Ley de Regulación de la Contabilidad en Colombia. Esta ley establece los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados por Colombia. Encontramos la Ley 1314 de 2009, también que establece la estructura orgánica y funcional de la contabilidad, incluyendo la creación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y Junta Central de Contadores. Luego encontramos también que entre las normas está la norma de contabilidad y de información financiera, que establecen los principios y normas para la preparación de los estados financieros y otra información financiera. Encontramos las normas de aseguramiento de información, entre ellas regula la calidad de las personas, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de la información. Después encontramos criterios de la regulación, que establece los criterios que debe seguir el Ministerio de Hacienda, Crédito Público y de Comercio Industrial y Turismo para expedir normas de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de información.